Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Quien les habla, José David Rivas Ramos. Y reciban un saludo de parte del equipo K2 Adonai, este ministerio que está comenzando y que tiene la finalidad principalmente de predicar la palabra de Dios y ser de bendición a aquellas personas, a muchas personas que están sedientas de palabras de vida eterna, que están sedientas del amor de Dios, que buscan respuesta para sus inquietudes y que buscan salidas para sus problemas. Y no solamente queremos bendecir al pueblo cristiano, sino también al pueblo que no es cristiano, que también son hechos a imagen y semejanza de Dios, que también Cristo murió por ellos. En esta oportunidad, en una de mis estados, publiqué ciertas fotos acerca de la predicación que llevamos a cabo en la iglesia de la Ciudad de Refugio donde nos congregamos, titulada La Santidad, la esencia pura de Dios y el andar del cristiano. Y este mensaje prometí que lo estaríamos pasando en audio para que no solamente la iglesia de nosotros pudiera haber sido edificada, instruida, sino también que otras personas que, que nos están escuchando por medio de este medio podían también ser bendecidas, así como mi iglesia. Yo me congrego en la iglesia de la Ciudad de Refugio, que está ubicada en el Bicentenario, detrás de la cancha. Y estamos en el estado Sucre, municipio de Valdés, para aquellos que no conocen la zona. Bueno, vamos a comenzar. Quiero que se ubique con nosotros en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 en adelante. Y dice de la manera siguiente: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. Oremos. Señor, te damos las gracias, Padre eterno, por tu palabra, Señor, viva, la cual es la única, Dios santo, que hace cambios contundentes en las vidas de las personas, cambios permanentes, Dios. En esta oportunidad pido, Dios santo, que sea usted tocando, Dios, los corazones y la mente, Señor, y las vidas, Señor, de las personas que están escuchando, Señor, este mensaje, Dios santo, para que sea usted transformando su vida. Prepara su mente, su corazón, su espíritu para que puedan recibir, Señor, la semilla. Y que usted pueda regar, Padre Celestial, con tu Santo Espíritu sus vidas y comiencen, Señor, estas vidas a crecer. Comience tu palabra a crecer, a germinar y estas personas cambien, Padre Celestial, y sean transformadas para bien. Es mi deseo, Dios Santo. También te pido que tomes el control de mi intelecto, de mis emociones, de mis pensamientos, Señor amado. Que no sean mis palabras, sino tu palabra, Dios Santo. Y gracias, tu Espíritu Santo, acompáñanos. En el nombre de Jesucristo, amén. Para iniciar, quisiera hablar acerca de la santidad en las iglesias. La santidad es un tema que siempre se ha tocado en las iglesias, pero no han sido tajantes. He estado en diferentes iglesias, compartiendo con hermanos en eventos, en campañas, en congresos, y no han hecho énfasis en la santidad. No han hecho énfasis llamado a consagrarse con el Señor, sino que lo mencionan escasamente. Pero cuando nosotros observamos el panorama en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, notamos que Dios hace énfasis absolutamente en guardarse para Él. Hace énfasis en la santidad. Y este énfasis es más porque, en primer lugar, Dios es santo en su naturaleza completa. Y Él desea
que sus hijos tengan una evidente diferencia al resto de las demás personas. En su manera de hablar, en su manera de pensar, en su manera de actuar, en su manera de conducirse en el mundo, de socializar. Él desea que adoptemos esas características que lo hacen a Él ser santo. Para que nosotros realmente el título de hijo de Dios, el título de cristiano, pueda tomar toda su fuerza realmente en nuestras vidas. Y es claro que nosotros tenemos que tener una distinción de las demás personas. Pero debo decirlo, hay iglesias que han torcido el concepto de santidad. Hay iglesias incluso en mi ciudad, Whittier, donde notamos que los pastores, los líderes, hacen un ambiente agradable, un culto espectacular, donde vemos que hay fuego, entre comillas. Pero cuando analizamos la vida de estos ministros, son vidas que demuestran que aún el viejo hombre o la vieja mujer siguen todavía mandando en sus vidas. Y beben alcohol, llevan una vida doble, una vida desordenada. Y lo que más pueden expresar o dicen para defenderse es que en Cristo hay libertad plena. Y convierten o toman la palabra libertad en Cristo y la convierten en libertinaje, que es otra cosa totalmente diferente. Realmente sí es difícil vivir y consagrarse al Señor en este mundo en el cual vivimos actualmente, que está deformado, que se está pudriendo, que se está descomponiendo por el aumento de la maldad, por el aumento del pecado. Notamos que considerable de la inmoralidad. Por ejemplo, países como Brasil, donde en los días de los carnavales hay un día especial, me estaba explicando un buen amigo mío. Un día de los carnavales toman un día y le dan permiso a las personas a tener relaciones sexuales así en la calle, pues, libremente. E incluso los policías, las autoridades van pasando, observan a las personas teniendo relaciones sexuales así como animales, como perros, y ellos no dicen nada. Porque tienen un permiso de un día al siguiente día, ya ellos toman pues, las medidas necesarias que ellos aplican. Y no solo allí se ve la inmoralidad, también la notamos en los diferentes tipos de medios de comunicación. La televisión está cargada fullmente de mensajes ocultos, de pornografía, de desnudez, de lascivia. El internet está cargado de eso. Yo muchas veces estoy metido en una computadora, en un cyber, de repente me sale una ventana emergente de una chica ofreciéndome sexo, ofreciéndome una llamada, ofreciéndome un video. Entonces uno quisiera evitar esas cosas, pero siempre salen esas ventanas. El mundo está corrompido. Y eso y muchas cosas más. Y como cristianos y como padres y madres que somos, uno no quisiera que sus hijos que están creciendo estén en un mundo así contaminado. Entonces lo que nos queda a nosotros es, en primer lugar, consagrarnos para el Señor. Volver, como dicen la escritura, a la senda antigua. Comenzar a vivir diferente. Comenzar a guardar nuestras vidas y consagrarnos al Señor. Pero la santidad de Dios es un tema que no está bien definido en cuanto digo en las predicaciones. En la Biblia lo muestra muy claro. Hay un panorama muy claro acerca de la santidad de Dios. Vemos que el libro de Isaías menciona que Dios es santo, santo, santo. El libro de Apocalipsis también lo menciona. Y el hecho de que se repita 3 veces es una manera hebrea de darle énfasis a la santidad del Señor. La santidad es un atributo de Dios, pero más que un atributo,
Es la esencia pura de Dios y todos los atributos de Dios giran en torno a este atributo principal. Para explicarme mejor, si sacamos de la ecuación la santidad en la esencia de Dios, todos los demás atributos perderían también su esencia y no funcionarían bien. Es decir, que si sacas la santidad de Dios, el amor de Dios vendría a ser como una caricia. El perdón vendría a ser como, o sea, te perdono, pero me sigo acordando de lo que estás haciendo y siempre me lleno de rencor. El perdón vendría a ser como, no importa, sigue pecando, a lo que tú quieras, igualito, mi gracia te cubre, mi misericordia te cubre y a la final tú vas a ser salvo. Si sacamos la santidad de la ecuación, de la esencia pura de Dios, todo sería un caos en el planeta Tierra, en el universo, en el cosmos. Nada tuviera un orden, nada tuviera un equilibrio. La gente hiciera lo que da la gana, la iglesia hiciera lo que da la gana, aunque muchas iglesias hacen lo que da la gana. Pero Dios no solamente mira todas estas personas que le dan otro sentido a su santidad, sino que se enfoca en aquellos que recuperan el verdadero significado de la santidad, que quieren guardarse, que quieren vivir una vida agradable al Señor. Él está enfocado en ese tipo de personas. Él está enfocado en ti, mi querido amigo, mi hermano. Él está enfocado en mí, aquellos que quieren guardar sus vidas. ¿Por qué? Porque Jesús en una oportunidad dice en Mateo capítulo 5, hablando el discurso en el monte, el sermón del monte, él dice que solamente los limpios de corazón verán al Señor. Y una persona limpia es una persona santa. Tener un corazón limpio es sinónimo de ser una persona que está santificada para el Señor. Entonces, déjame decirte que si no eres una persona que se consagra, que se aparta, quiere decir que no vas a poder entrar. Porque para allá entran los que se guardan para el Señor, los que están santificados. Y eso hay que decirlo porque a veces se nos enseñan cosas en la iglesia o aprendemos cosas de otros sin investigar, sin indagar. Nos conformamos con lo que nos digan. En las iglesias actualmente lo que más se predica es acerca de las riquezas, acerca de la prosperidad, que no digo que es malo, es bueno porque Dios quiere prosperarnos, pero no están haciendo énfasis en predicar lo que realmente está diciendo Dios desde el Antiguo Testamento hasta nuestra actualidad, que es: sed santos porque yo soy santo. Y son muchos, a la verdad son muchos que están jugando con la santidad de Dios. Vemos cientos de personas que van a la iglesia todos los días de los cultos, asisten todas las reuniones, reciben ministración de parte de los pastores y los líderes, van para la vigilia, para las campañas, para los ayunos, pero cuando analiza sus vidas, siguen actuando de la misma manera. Sus vidas no están ordenadas, sus vidas no están arregladas, siguen viviendo vidas dobles. Hay cosas que no han dejado. El viejo hombre o la vieja mujer realmente no ha muerto, sino que sigue mandando. Y eso, mi querido amigo, mi querido hermano que me estás escuchando, eso acumula para tu vida obstáculos y muros de pecado que puede ser peligroso para tu vida a futuro, que puede ser peligroso para tú poder entrar en el reino de los cielos. Con la santidad de Dios no se juega. La santidad de Dios, así como es hermosa, también es peligrosísima. Y ejemplos de ello le voy a mencionar, por ejemplo, en el Antiguo Testamento está Aarón. Aarón tenía dos hijos, uno llamado Nadab y otro Abiú. Eran hijos de sacerdotes, también eran sacerdotes, pero de un nivel inferior. Y ellos ofrecieron, dice la escritura, un fuego extraño. Y así como ofrecieron fuego extraño, también vino un fuego de parte de Jehová y los quemó y los consumió. Realmente no está muy claro por qué motivo ellos murieron, por qué motivo Dios les quitó la vida, pero lo que se ve es
muchos estudiosos y predicadores que he escuchado dice que hay tres posibles motivos por qué Dios les quitó la vida. La primera es que vivían vidas desordenadas, eran unos borrachones. Lo segundo era que el único que podía o que tenía autoridad de ofrecer ese fuego era su padre Aarón como sacerdote principal. Y lo tercero era que tomaron del fuego de fuera, pues, de un fogón, lo tomaron de otro medio y no lo tomaron de la fuente donde ellos tenían que tomar el fuego para ofrecer el incienso al Señor. Vemos allí que la santidad de Dios no se puede juzgar, le quitó la vida. Pero cuando nosotros retrocedemos unos capítulos atrás donde se encuentra ello, ese relato se encuentra en Levítico capítulo 10. Y notamos allí que atrás vemos que en una oportunidad Moisés sube al monte Sinai a buscar las tablas de los 10 mandamientos. Y dejó al pueblo, y el pueblo, por el tiempo que había tardado Moisés, pensaron que Moisés había muerto. Entonces, para resumir, para no estar contando la historia, sino para hacer énfasis, lo que quiero decir es que Aarón, movido por la gente, decidió hacer un becerro de oro y dijo al pueblo: aquí están tus dioses que te sacaron de Egipto. Y ahí vemos que un sacerdote, el primer sacerdote de Israel, cómo distorsionó la adoración de Dios, cómo, por decirlo así, escupió la santidad de Dios y hizo un becerro de oro. Pero Dios no le quita la vida allí. Cuando hablamos de jerarquía, Aarón era superior en jerarquía, en autoridad que sus hijos. Pero vemos que los hijos hicieron algo, por decirlo así, más inferior, desde el punto de vista que el becerro todos lo vieron, pero en el fuego no era que todos lo iban a ver, sino era algo como más privado. Vemos que Dios les quita la santidad. Entonces, esto también nos enseña, primero, que la santidad de Dios es peligrosa cuando nosotros no entendemos el concepto. Segundo, que las acciones y las cosas que nosotros hacemos y que blasfeman el nombre de Dios, que pisotean su santidad, trae consecuencias en nuestras vidas que poco a poco se va acumulando. Y si en nuestras vidas Dios no nos pasa factura, la factura se la va a pasar a nuestros descendientes, a nuestros hijos. Y eso hay que entenderlo, pues. Por eso es que nosotros tenemos que comenzar a vivir una vida diferente, porque tenemos hijos y ellos pueden pagar las consecuencias de nuestros actos. Otro caso donde la santidad de Dios se ve bastante marcada es en la parte de Génesis capítulo 3 con la expulsión de Adán y Eva. Adán y Eva vivían en un lugar altamente perfecto, completamente perfecto, santo, donde ellos tenían conversaciones con Dios, así como una persona cara a cara lo tiene normalmente. Pero por ellos haber quebrantado el mandamiento acerca de lo que ellos deben comer o no deben comer, Dios vio que la santidad, el lugar santo que él tenía, el jardín del Edén, estaba siendo blasfemado, estaba siendo contaminado, manchado, y él no podía permitir que ellos pudieran seguir en ese mismo lugar, y los echó. Ahí está la consecuencia también de la santidad, lo peligroso de la santidad de Dios. Cada vez que nosotros cometemos una falta grave, pisoteando la santidad de Dios, siempre hay cosas que se están acumulando allí. Dios puede perdonar tu pecado, Dios puede limpiar todo, pero las consecuencias siguen, porque es algo de su naturaleza, pues, es algo de su naturaleza. Dios recorre toda la tierra, su ojo lo ve todo, Él es santo. Haga sus juicios a sus hijos y a los que no son sus hijos. Otro ejemplo es el pecado que David cometió en tomar una mujer que no era de él y ser partícipe directo de un asesinato, y no de un asesinato de cualquiera, sino de uno de sus mejores soldados amigos, y lo cual mandó a la guerra que lo pusieran al frente y lo matasen, y tomó así la mujer. Entonces eso tuvo sus consecuencias, y vemos que qué le pasó a su hijo que tuvo con Betsabé. Su primer hijo murió.
Porque hay cosas que nosotros hacemos, como lo repito, y Dios siempre pasa factura. Y cuando nosotros pedimos perdón por ello, Dios nos perdona, pero sigue habiendo consecuencias. Porque es algo que nosotros hicimos en contra de la santidad de Dios. Y Dios es justo, Dios es santo, 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 y tiene que hacer justicia. Tiene que hacer justicia. La santidad no solo la vemos marcadas en, en las vidas de estas personas, sino también en ciertas cosas que eran utilizadas para la consagración. Vemos que todos los utensilios y las partes que conformaban el santuario, el tabernáculo, eran completamente consagradas y apartadas para la adoración del Señor. Y una de esas cosas me llamó la atención era la composición del aceite, que era el incienso, el perfume, que era único en su especie. Fue incluso los ingredientes que fueron dados para su composición fueron dados por Dios. Y él da ciertas advertencias, dice que esos ingredientes no podían reproducir un perfume para uso personal de las personas. No podían traer otro perfume, otro incienso que no tuviera esa composición, porque iba a ser una falta grave. Iba a ser pisotear la santidad de Dios y Dios no iba a aceptar esas cosas. Y eso me hace pensar que nosotros cuando cantamos, cuando adoramos al Señor, nosotros elevamos, por decirlo así, emanamos un perfume y que nosotros queremos que sea acepto para Dios. Pero cuando nuestro perfume, nuestra esencia, nuestras intenciones tienen otros ingredientes que no son los que Dios manda en su palabra, nuestra adoración, nuestro incienso, el perfume que estamos emanando, no es el correcto. Y Dios no va a tomar con agrado ese tipo de perfume, porque ya dio sus composiciones. Y nuestras vidas debe ser así. Debemos ser selectivos en las cosas que nosotros estamos haciendo, lo que estamos aprendiendo, cómo nos estamos comportando. Y hay una sola manera de hacerlo, que es siguiendo la voluntad del Señor, cumpliendo sus mandamientos, reflejándonos en su palabra. En el Testamento encontramos el caso de Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5. Y vemos allí que ellos prometieron un dinero al Señor después de vender una heredad. ¿Y qué hicieron? Dice la escritura que ellos tomaron parte de ese dinero y entregaron una parte. Pues. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Pedro les dice, no has mentido a los hombres sino a Dios. No has mentido a los hombres sino al Espíritu Santo. En un instante cayó muerto. Luego observamos que al ratico llegó la esposa y también tuvo esa finalidad. Entonces, ¿qué pasa? Eso no sucedió en el Antiguo Testamento, sino que está sucediendo en el Nuevo. Y el Nuevo es el presente. Y vemos que los juicios de Dios y la santidad de Dios no se juegan. Entonces debemos saber qué le prometemos a Dios, qué estamos haciendo. Porque es peligroso jugar con la santidad de Dios. La santidad de Dios tiene beneficios extraordinarios. Pero también cuando no andamos por la línea que se debe de andar, tiene consecuencias graves. Y como estaba diciendo hace rato, todo lo que nosotros hacemos se va acumulando. Y si Dios no nos pasa factura a nosotros, nuestros hijos pagarán. Nosotros somos hijos de Dios. Y los hijos de Dios hacen la voluntad del Padre. Los hijos de Dios son obedientes. Y la Escritura nos dice allí mismo en 1 Pedro 1:14 que no nos debemos conformar con los deseos que antes teníamos en nuestra ignorancia, sino que Dios nos ha llamado a la santidad. Debemos dejar muchas cosas que estamos haciendo. Debemos dejar el pasado atrás, la vida antigua, y comenzar a comportarnos y a vivir una vida santa y agradable al Señor. Y tal vez tú dirás, bueno, mi hermano José David, ya que usted está hablando de la santidad, ¿cómo yo puedo llegar a ser santo? ¿Cómo me consagro? Sé que muchos de repente no tengan mucho conocimiento en la palabra de Dios, o no saben, o en su iglesia no predican, no hacen énfasis en eso.
Voy a hablar un poco del sistema de mi iglesia. No digo así como para decir que mi iglesia es la mejor, no. Mi iglesia es una iglesia buena. Es la iglesia verdadera, pero como toda iglesia tiene sus cosas, pues. Pero yo lo menciono porque es un aspecto positivo. En los días miércoles tenemos servicio de oración y una de las peticiones que más se hace énfasis es para la santidad, para que Dios sea tratando con nosotros, para que nuestra mente esté renovada, nuestro corazón, para poder vivir una vida diferente al Señor. Entonces nosotros debemos incorporar en nuestras oraciones el deseo de ser santo y apartados para el Señor. Entonces, ¿cómo debo hacer para comenzar a ser santo? ¿Cómo debo hacer para estar consagrado? Porque la santidad de Dios es la esencia pura de Él, pero también es una característica en nuestro andar como cristianos. En el versículo 13 nos dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. Una persona que es sobria es una persona que no está bajo los efectos del alcohol, quiere decir que discierne entre lo que es bueno y malo, lo que es justo y lo que es injusto, lo que es verdadero y falso. Y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Lo primero que nos está diciendo allí es que nosotros debemos ordenar nuestra vida, ordenar mi vida, es lo que quiere el Señor. Por eso Él pide que ciñamos nuestro lomo de entendimiento. O sea, que todo lo que tú has aprendido, tú debes comenzar a recordar, a refrescar lo que has aprendido en los caminos del Señor y comenzar a vivir una vida diferente. Comenzar a ordenar tu vida. Por ejemplo, si estás viviendo en fornicación y no te has casado, cásate. Si tienes una dependencia al alcohol, desecha el alcohol en el nombre de Jesucristo. Si tienes una dependencia a las drogas y fumar, debes desechar eso. Debes trabajar para dejar esas cosas atrás y comenzar a ordenar tu vida. Como importancia, porque el mismo texto dice que en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Jesucristo viene, mi querido hermano, mi querido amigo, y nadie lo va a detener. Él está muy cerca y nosotros debemos ser sobrios en todo momento y velar por nuestra santificación y nuestras vidas. Lo siguiente que debemos hacer para ser más santos es apuntar al cielo. No recuerdo el autor que menciona ello, pero lo voy a estar subiendo en la página. El nombre del autor, pero él dice que apunta al cielo y obtendrás la tierra por añadidura. Apunta a la tierra y obtendrás nada. Él dice que, refiriéndose a este comentario, que los hombres que vivieron en la iglesia primitiva, en la iglesia del Nuevo Testamento para acá, los hombres que vivieron, que son fervientes, que Dios los usó de una manera poderosa y que su vida era ejemplo para muchos, tenían su mirada puesta en el cielo, tenían su mirada en las cosas celestiales y no en las cosas parciales y pasajeras que ofrece este mundo. Su mente estaba en lo sobrenatural, su mente estaba en Jerusalén, su mente estaba en el cielo, en el Padre, en las cosas que Dios le está prometiendo, que Dios promete. Y apuntando allá, teniendo en cuenta en sus ojos, poniéndolo en Jesús, el autor y consumador de la fe, su vida comenzaba a cambiar radicalmente y ya lo que hablaban era acerca del cielo, lo que pensaban era acerca del cielo, como vivía reflejaba el carácter de Cristo. Y era evidente que Cristo estaba completamente formado en sus vidas. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Apuntar al cielo, mis queridos hermanos. No conformarnos con tengo un buen trabajo, tengo la nevera llena, visto bien, voy a la iglesia todos los días, no me meto con nadie. No, porque eso lo hace otras personas. Hay personas que tienen buen trabajo, que tienen comida, que no les falta el vestido y van a la iglesia normalmente también de vez en cuando, o viven una vida secular así relajada. No podemos actuar así, porque nuestro galardón comparado a este mundo es sumamente grande y este mundo es, por decirlo así, basura, hojas, desecho.
Nuestra mirada tiene que estar puesta en el reino de los cielos. Lo tercero, para ser más santo, es el texto, versículo 15. El versículo 15 nos dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El versículo 16 dice, porque Cristo está, sed santo porque yo soy santo. Esto tenemos que aclararlo y definirlo, porque el texto no dice sed santo como yo soy santo, sino sed santo porque yo soy santo. Estas dos palabras hay que definirlas porque Dios no nos está pidiendo algo que es imposible. Si el texto dijera como yo soy santo, como Él es santo, sería imposible, porque la santidad de Dios está inalcanzable para nuestras vidas. Dice la Escritura que Dios habita en lugar inaccesible. Y no podemos copiar por nuestro cuerpo, por nuestra vida finita, por nuestra humanidad, por nuestra condición pecadora. No podemos llegar al nivel de santidad que tiene Dios. Pero Él desea que nosotros lo hagamos porque Él es santo. O sea, sígueme a mí, yo te muestro el ejemplo, yo quiero que tú seas diferente a las demás personas. Yo quiero que te apartes para mí. ¿Por qué? Porque yo soy santo, yo actúo así, yo quiero que tú también me imites. Y el Señor quiere que nosotros lo imitemos en su santidad. ¿Por qué? Bueno, mi hermano, esto traerá bendiciones y beneficios extraordinarios e impensables para tu vida, para tu vida. Ahora versículo 17 al 19 dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Aquí la Biblia nos llama peregrinos, una persona que es peregrina o una persona que está en un lugar pero no es de allí, es peregrino, quiere decir que no vive allí, que no es de allí, sino de otra parte. Y nosotros, como dice la Escritura, somos ciudadanos del cielo. Nosotros somos real sacerdocio, nación santa. Nosotros somos hijos de Dios Altísimo. Pertenecemos a otro reino, a otra dimensión. Y nuestro andar tiene que ser diferente. Nuestro comportamiento tiene que ser diferente. Nuestro pensar, nuestro vestir tiene que ser diferente. Las personas con que nosotros acostumbramos a andar, a hablar, a charlar, a compartir, tiene que ser diferente para que su vida pueda cambiar. Debemos conducir así. Dice el versículo 18, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, como un cordero sin manchas y contaminación. Debemos recordar que ciertas costumbres que nosotros estábamos arrastrando en el mundo fueron adoptadas por nuestros padres y por nuestros antepasados. Pero gracias a la sangre de Cristo Jesús fuimos rescatados de esta vana manera de vivir y debemos estar agradecidos y comenzar a trabajar y a demostrar ese agradecimiento. ¿Con qué? Guardando nuestras vidas. ¿Con qué más? Consagrándonos al Señor, viviendo conforme a la palabra y a los mandamientos del Señor. Ejemplo de eso, bueno, lo encontramos en Jesucristo. Lo encontramos en Jesucristo. Jesucristo es el máximo ejemplo de santidad. Y vemos que su vida desde la niñez hasta el momento que murió, resucitó, que fue crucificado, su vida fue óptima. Y no vamos a decir que no. Uno podría decir, no, pero Jesucristo era Dios. Jesucristo era perfecto, sí, Jesucristo era perfecto, pero también Jesucristo era totalmente humano y estaba sujeto a limitación, así como nosotros. Estaba sujeto a que si le daba hambre tenía que comer, le daba sueño tenía que descansar. Tenía necesidades fisiológicas, sólidas, líquidas, sudaba, se cansaba, tenía que cubrirse. O sea, y eso dice que él también tuvo momentos de ansiedad. Y esos momentos de ansiedad lo vemos que la oportunidad de que ya iba a ser crucificado, de que ya los soldados lo iban a buscar para llevarlo a la crucifixión. Él oraba al Padre y él decía, Padre, si fuera posible, pasa de mí esta copa. Estaba viviendo un momento de ansiedad allí.
Ahí estaba hablando la ansiedad, la carne, el momento que estaba, y yo lo entiendo porque también era parte humana. Pero hay algo que Jesucristo tenía presente y que nosotros debemos también practicar y adoptar en nuestra vida, que tenía una visión, una misión clara, que tenía los ojos puestos en el Padre, pensando en la misión de que iba a cumplir acá, porque estaba en su propósito, quería cumplir ese sueño. Y eso fue lo que lo impulsó a decir, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú deseas, oh Dios Santo. Vemos a un Jesús que usó herramientas para su consagración y santificación, que fue el ayuno. Debemos ayunar. Que fue la oración. Jesús se paraba de madrugada a orar. Él lo que hacía era orar y salir a evangelizar, a predicar la palabra de Dios. Regresaba, comía, descansaba un poquito y oraba. Los momentos importantes para él era conversar con el Padre. Nosotros tenemos que desarrollar esa comunicación con nuestro Dios. Y como dice un dicho popular, dime con quién andas y te diré quién eres. Si andas con Dios, si andas con el Espíritu Santo, si andas con Jesús, ¿qué vas a hacer? Vas a ser más santo, vas a estar más consagrado, vas a estar más guardado, vas a reflejar el carácter de Jesús. Y Jesucristo, como dije, es el ejemplo máximo de santificación. Y nosotros debemos copiarlo. No copiar a un hombre que esté predicando en la radio, que esté predicando en la televisión, uno de esos grandes hombres de Dios en la actualidad. No vamos a llamar grandes hombres, sino un gran Dios que se está moviendo en estos hombres. Sino, si queremos saber realmente la fórmula para nosotros consagrarnos, debemos seguir un modelo, y el modelo está en Jesucristo. Te invito, te reto a comenzar a investigar acerca de Jesús. Está en la Biblia. Comenzar a estudiar su vida, cómo se comportaba, y comenzar a adoptar esas cosas que él tenía como costumbre en tu vida. Y déjame decirte, estoy completamente seguro que tu vida va a cambiar radicalmente para bien y tú vas a estar más consagrado para el Señor. Querido hermano, querido amigo que nos estás escuchando, Dios nos hace un llamado en esta hermosa tarde a la consagración, porque Él es santo. Y si tu vida todavía no las ha ordenado, es ahora. Comienza a correr ahora. Este día estamos a 26, día domingo de marzo. Tú debes comenzar ahora a cambiar tu manera de vivir, a consagrarte más al Señor, a vivir una vida diferente, una vida con sentido, con propósito. No puedes seguir viviendo como los demás, porque tarde o temprano Jesucristo va a venir a buscar a su iglesia, y Él vino a buscar a un pueblo santo, consagrado. Y si tú no tienes esa característica, lamentablemente y dolorosamente no vas a poder irte con Él, no vas a poder estar con Él. Y Dios quiere, por eso Él ha tardado en venir, pero viene. Porque Él está esperando que tú te arrepientas de todo corazón, que tú busques sus caminos. Porque Cristo viene pronto y nadie lo va a detener. Así que el andar de cristiano debe estar como base principal la santidad en sus vidas. La santidad de Dios repito, es la esencia pura de Él. La santidad es la esencia pura de Dios. Y es un atributo, como dijo en un principio, que está esparcido en todas las escrituras. Entonces nosotros tenemos que también reflexionar en eso. Debemos ser santos, porque Dios es santo. Bueno, mis queridos hermanos, que Dios bendiga grandemente tu vida. Amigo que me estás escuchando, si no has recibido al Señor todavía, si no has dado ese paso de valentía, yo te invito a que tú te puedas acercar a la iglesia más cercana que está en tu comunidad, porque sé que esta página y este audio no solamente va destinado al sector de Huila, sino que muchos de diferentes países lo va a alcanzar este mensaje y va a ser de bendición.
Y mi deseo es que tú te puedas congregar, que tú te puedas apartar para el Señor y consagrarte. Y recordar siempre que Jesucristo viene por su iglesia. Esto ha sido el mensaje titulado La Santidad, la esencia pura de Dios y el andar de cristiano. Y los saludo bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esto ha sido un programa del ministerio Kadosh Adonai, consagrado al Señor. Dios te bendiga.